Hay pocas cosas en la naturaleza que sobrecojan tanto como el mar, seguramente por ante su presencia a la vista ilimitada, ante su profundidad, ante los secretos todavía inviolados que con toda seguridad encierra. Se da uno cuenta de lo insignificante que es. Sus profundidades, donde la luz ya no penetra, nos atraen y nos asustan. Uno puede vivir la sensación de deslizarse hacia el fondo rozando con la piel otras pieles viscosas, o duras, o rugosas que se mueven junto a nosotros, y encontrarse de pronto con seres terroríficos, enormes de formas que no encajan dentro de las especies zoológicas conocidas, de extraño comportamiento, de aspecto fantástico, desde luego. Si no existieran esos extraños seres en las profundidades e inmensidades insondables, la mente humana por fuerza debería inventarlos. Y quién sabe si no ha sido así, y todas las referencias míticas a los monstruos marinos que, de pronto, asoman para sembrar en las costas el terror y la muerte. Han surgido no como respuesta de la realidad a nuestro interés por conocer lo que guardan las profundidades abismales, sino por una necesidad puramente sentimental. Como respuesta a nuestro sentimiento y a nuestra impotencia. En la carrera hacia el progreso, estamos empeñados en una conquista costosa: conocer estrellas distantes. Escudriñar el planeta Marte, dar la vuelta a Saturno y reunir cuantas muestras podamos, desde fotográficas hasta químicas, para saber cómo son, qué seres viven allí, cuál pudo ser la historia del cosmos. Y, mientras tanto, ignoramos gran parte de lo que todavía no hemos descubierto a nuestro alrededor, pero que está aquí, y yo diría que nos concierne más. Hoy sufrimos una supervaloración de lo fantástico, de lo distante en el tiempo y en el espacio. Ya dicen los psicólogos y psiquiatras que prolifera el síndrome de una necesidad de escapar a la realidad que nos envuelve y no nos gusta, y eso hace dirigir la mente hacia lo más oculto, hacia lo más lejano. En busca de lo más inaccesible. Y no está mal que esto suceda, puede que se trate de un mecanismo de defensa de lo que hoy se llama el inconsciente colectivo y que podríamos traducir como instinto de supervivencia de la especie humana. Lo que todavía desconocemos de nuestro entorno y de nuestra historia no suple el motivo de nuestro interés, no nos hace reflexionar sobre el motivo de nuestro interés. No nos hace reflexionar sobre seres y acontecimientos más cercanos y más nuestros, y desde luego tan apasionadamente. La ciencia, que es una especie de hábito que se han enfundado los científicos. Túnica rígida y casi coraza que castra su imaginación y su capacidad de entendimiento, rechaza lo que ignora. Como todo ser falto de inteligencia, no admite descubrimientos que rompan sus esquemas, no acepta sugerencias que hagan temblar sus endebles cimientos. Lo desconocido, lo misterioso, lo que escapa a las clasificaciones establecidas, no existe, hay que negarlo, es invención de mentes trastornadas, no hay pruebas suficientes. Es mentira, aunque cualquier día tuvieran sobre la mesa de sus laboratorios un monstruo antediluviano con 5 patas. No existen seres antediluvianos, joven. No hay lagartos con 5 patas. Llévese eso de aquí. Quizás esto contenga una cierta exageración. Lo que pretendemos decir es que conviene destruir las fronteras de nuestra mente, abrir las puertas de par en par, para que los aires de todas las cosas que existen o pueden existir y no conocemos todavía, refresquen nuestra inteligencia, la purifiquen y ensanchen, se haga más humana, en definitiva. Y aceptemos así unos hechos que en verdad son extraños, que no coinciden con lo que nos enseñaron, pero que son reales o pueden ser reales y que están o pueden estar ahí. Pudiera ser que el padre misionero Paul Egede se estuviera haciendo las mismas reflexiones que nosotros, mientras el barco cruzaba las frías aguas de Groenlandia, frías que no heladas porque era el día 6 de julio de 1734. El reverendo Egede, apoyado en la barandilla de madera auténtica de la cubierta, perdía sus ojos distraídamente en todas direcciones, como resbalando sobre la superficie en ningún momento quieta que le rodeaba. El barco no estaba lejos de las costas y navegaba en las proximidades del grado 64 de latitud norte. Todo tranquilo, feliz travesía, un viaje afortunado y relajante. De pronto, un movimiento brusco de las aguas, un violento chapoteo, hizo aparecer el monstruo ante los ojos asustados de viajeros y tripulantes. En este punto se refiere Egede a su situación geográfica. Se dejó ver un animal inusitadamente espantoso, de una altura tal que su cabeza parecía llegar más arriba que la corfa de nuestro barco. Cuando salió por segunda vez del agua, su aliento era tan fuerte como el de la ballena. La primera vez no lo vimos hasta que estaba a casi un tiro de pistola por encima de nosotros. Tenía la cabeza más estrecha que el cuerpo, que parecía blanco y lleno de arrugas. Tenía unas patas muy anchas y colgantes. Después venía una cola muy larga, de mayor longitud que la proa de un buque.
Las referencias que hace el misionero en su informe escrito no resultan obviamente muy claras, porque dice, un tiro de pistola por encima de nosotros, y, la cola tan larga como la proa de un buque. Juicios cuya interpretación se nos hace difícil. Pero queda claro que era un verdadero monstruo, enorme y terrorífico. Un dibujo acompaña el informe del reverendo Paul Egede, y el descubrimiento pasa por ser uno de los más significativos, y quizá el primero documentado. En las costas del Atlántico Norte se producían con mucha frecuencia relatos de marinos que decían haber visto deslizarse bajo las aguas siluetas de enormes serpientes, de hasta 30 metros. Esta fotografía así parece demostrarlo. Tradicionalmente, el mar es un esconderijo perfecto para toda clase de monstruos que emergen de vez en cuando desde las profundidades para matar y destruir. Muy pocos años más tarde, en 1746, el gobernador de Bergen, Lorenz von Ferry, se vio obligado a confirmar oficialmente las declaraciones de dos marineros que aseguraban haber visto muy cerca, en una zona próxima a la costa, una serpiente marina de 35 metros de largo, provista de una cabeza que hacía recordar a la de un caballo y tocada con larga y abundante cabellera blanca. Se conoce que la gente sencilla no podía creer semejante historia, y la complicada gente oficial de las oficinas públicas, todavía menos. El gobernador, aunque hubiera preferido no aparecer mezclado en el extraño hacer, no tuvo más remedio, nobleza obliga, que acudir en auxilio de los pobres marineros, para que no los tomaran por mentirosos. Confirmó lo que ya habían expuesto ellos y añadió algún dato más, esclarecedor, y la anécdota de que él mismo, con su propia arma, le disparó un tiro y el monstruo se sumergió sangrando por la herida. Y el susto que se llevó el padre Id, cura párroco que desempeñaba sus funciones evangélicas en las Islas Hébridas. Una soleada mañana de primavera, después de echar la llave a la iglesia y el último rezo, montó en su barquita y decidió esperar la hora de comer meciéndose suavemente en las olas de la pequeña bahía. En estos menesteres andaba remando sin esfuerzos, cuando apareció una serpiente marina justo al lado de la pequeña embarcación. Por poco si la vuelca. El cura comenzó a dar ritmo a los remos, todo lo que sus fuerzas le permitían. Pero el monstruo, no se sabe si jugando o con otras intenciones más aviesas, lo perseguía, no se separaba de la embarcación. El padre Id rema que te rema, y la serpiente nada que te nada. Así cruzaron la bahía en varias direcciones, hasta que el animal optó por desaparecer y el cura, sin resuello, desembarcó de mala manera en la orilla y salió corriendo. El suceso lo recogieron las crónicas locales en 1908. Las características del monstruo no diferían de las proporcionadas por los encuentros anteriores. Pero el cura de las Hébridas suministró un dato concreto: 21 metros de longitud, nada menos. Varios cientos de personas presenciaron atónitas el paseo que se proporcionó una serpiente marina en Gloucester, Massachusetts, junto a la costa, paseo que se repitió un par de años más tarde en la vía, en las proximidades de Nassant. En ambos casos, se pensó que el mismo animal, el monstruo, medía 20 metros. Su cabeza, que emergía al final de un esbelto cuello, era más bien pequeña y puntiaguda, y su velocidad era considerable. El investigador Oudemans recopiló y analizó todos estos encuentros y publicó un extenso informe en 1892, que sembró de inquietud todos los ambientes científicos de Europa y América. El hecho comenzó a tener carácter oficial y serio, y todos los zoólogos con vocación y algunos gobiernos muy responsables tomaron cartas en el asunto, que ya exigía investigaciones serias. Otros informes fueron recogidos por Enning en su libro sobre los grandes enigmas del universo, posteriormente. Se recordó entonces que noticias acerca de monstruos marinos en particular y de toda clase de monstruos en general habían existido ligadas a la historia de la humanidad desde los tiempos más remotos. Ya el poeta Virgilio, cuando componía los versos del canto 2 de la Eneida, recogió una leyenda mucho más antigua en la que se contaba que el sacerdote Laoconte murió juntamente con 2 de sus hijos delante mismo de la ciudad de Troya, destrozados los 3 por los ataques de un terrorífico monstruo que había salido del mar. Y así lo dejó escrito en su famosa epopeya, y el filósofo Aristóteles, que pasa por ser uno de los pocos padres verdaderos de la ciencia del pensar, se ocupó de las serpientes marinas en su conocida Historia Animalium. El filósofo, en su estudio, tratando de reconstruir la vida de tan extraordinarios animales, afirmó que preferían vivir en los lugares próximos a las costas del norte de África, que se refugiaban en grustas bajo el mar, y que solamente se acercaban a tierra y salían del agua para buscar alimentos. De los que preferían los grandes animales.
Los antiguos marinos, nos referimos a una época antes de Cristo, creían que la presencia de estos seres monstruosos con aspecto de serpientes gigantes eran una de las señales inequívocas de que encontrarían tierra muy pronto. Creencia que apareció recogida mucho después, cuando Niebuhr publicó en Copenhague, en 1774, un tratado sobre el mar y sus circunstancias. Pero tal vez una de las descripciones más antiguas escritas que se conocen y que arrojan más luz sobre el caso, aparte de las que ya hemos citado, que también tienen su interés, se deba a Olaus Magnus en su Historia Gentium Septentrionalium, 1555. De esta obra extrajo Richard Henning un fragmento que reproducimos nosotros. Todos los que navegan por las costas de Noruega, se dedican a la pesca o practican el comercio, coinciden en la extraña noticia de que por esos sitios aparece una monstruosa serpiente marina de hasta 200 y más pies de longitud y hasta 20 pies de gruesa. Vive entre las rocas y en cuevas cercanas a las costas, cerca de la ciudad de Bergen, abandonado su esconderijo únicamente durante las claras noches de verano, devorando terneros, corderos y cerdos, o penetrando en el mar para alimentarse con pulpos y cangrejos de todas clases. Tiene inquietos y llenos de miedo a los navegantes. Pues levanta la cabeza y se yergue lo mismo que un poste, llevándose entonces a los hombres para devorarlos. Hubo una fuerte oleada de apariciones de la serpiente marina ya avanzado el siglo XIX, precisamente cuando se intensificó la navegación. Y así fue vista por distintas dotaciones de buques de guerra y por tripulantes y viajeros de barcos de pasajeros en muchas ocasiones cerca de Halifax, en 1883. En 1884, junto al Cabo de Buena Esperanza, por la dotación del Dédalo, que la describió como un animal de unos 20 metros de longitud y con cabeza parecida a la de las focas, que avanzaba por el mar calmosamente. En 1848, 56, 77 y 79, coincidiendo las descripciones en sus aspectos esenciales. El día 26 de julio de 1883, el capitán Holman, del buque Elizabeth, dejó anotado en el diario de a bordo que entre un grupo de ballenas había podido observar un animal con aspecto y movimientos que le habían hecho recordar a una serpiente. Su color era claro y con frecuencia alzaba sobre la superficie del mar hasta unos 18 pies, mientras la parte restante del cuerpo formaba al moverse algunas ondulaciones. Su longitud podía alcanzar los 70 pies, y su cabeza era oscura y en forma de espátula. También submarinos alemanes las vieron volar por los aires a consecuencia de explosiones de cargas de profundidad en distintos mares. Más recientemente ha vuelto a aparecer junto a las costas de Irlanda, en esta ocasión con una cabeza que hacía recordar a la de un gato. Cerca del Cabo Guardafui, la vieron los tripulantes del buque Hornsey, y fue reproducida en un amplio dibujo por el Illustrated London News, en 1928. Ya comenzaba a dar guerra informativa el conocido monstruo del lago Ness en Escocia e inevitablemente comenzaron a buscarse relaciones entre unas y otro, pues de la misma cosa, del mismo animal extraño debía tratarse, no cabía duda. Alguna vez se asoció también la presencia de las serpientes marinas a la aparición de otro tipo de monstruos marinos también, que desde luego no eran serpientes. Es digno de destacar el caso del calamar gigante y monstruoso que puso en un trance difícil a los tripulantes del buque Alecton, cerca de Tenerife, en noviembre de 1861. Tenía un cuerpo de 6 metros y larguísimos tentáculos de 40. Su fuerza era terrible. Su peso no debía ser inferior a los 25.000 kilos. Algo bastante what the fuck. Este tipo de calamar, por llamarlo de alguna manera, ha sido observado en fechas distintas, pero las referencias han resultado excesivamente vagas, poco aclaratorias. Durante los últimos siglos se sucedieron los relatos que, por boca de los marinos, informaban de la aparición de enormes calamares que atacaban violentamente a los barcos y se llevaban a las tripulaciones al fondo del mar. La realidad ha dado veracidad a estas historias, pues en ocasiones han sido capturados ejemplares gigantes, especialmente en las proximidades de las Islas Canarias. El mito, por lo tanto, no lo es tanto. Las profundidades marinas esconden seguramente secretos biológicos de este tipo en abundancia. Este grabado del siglo XIX ilustró uno de los relatos acerca de calamares gigantes que sembraron el terror en las tripulaciones de medio mundo. La realidad ha dado la razón a muchos de los relatos acerca de los monstruos marinos. Algunos calamares gigantes y pulpos han sido capturados, y actualmente captados en vídeos. Entre algunas especies destacadas de estos cefalópodos de gran tamaño son Architeutis dux, hasta el calamar colosal Mesonychoteutis hamiltoni. En algunos mares, muy de tarde en tarde, se llevan a cabo capturas de celacantos.
Peces que vivieron en el Cretácico. Se creía extinguido porque solo se conocían fósiles de más de 65 millones de años. 1836 el naturalista, Louis Agassiz, nombra el primer fósil de este pez con aletas como patas y rara cola. Celacanto en griego significa espina hueca. Tienen gran importancia evolutiva ya que junto con los peces pulmonados, son los parientes vivos más cercanos de los vertebrados terrestres. Su aspecto apenas ha cambiado en 400 millones de años.